¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio y el segundo matrimonio? En primer lugar, sea cual sea nuestra perspectiva sobre el divorcio, es fundamental recordar las palabras de Malaquías 2:16. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Según la Biblia, el plan de Dios es que el matrimonio sea un compromiso de por vida. En Mateo 19:6, Jesús enseña: así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esto subraya la importancia de preservar la unión matrimonial como sagrada y duradera. Al mismo tiempo, Dios comprende las debilidades humanas que pueden llevar al divorcio, ya que el matrimonio involucra a dos personas pecadoras. En el Antiguo Testamento, Dios estableció leyes para proteger los derechos de los divorciados, especialmente las mujeres. Deuteronomio 24 del 1 al 4. Jesús explicó que estas leyes fueron permitidas debido a la dureza de corazón de las personas, no porque reflejaran el ideal divino. Mateo 19:8. Esto nos muestra la comprensión de Dios hacia nuestras luchas y su deseo de proteger a aquellos que enfrentan situaciones difíciles en el matrimonio. La controversia sobre si el divorcio y el segundo matrimonio son permitidos según la Biblia gira principalmente en torno a las palabras de Jesús registradas en Mateo 5:32 y 19:9. En estos pasajes, Jesús menciona la frase «excepto en caso de infidelidad conyugal», que es la única instancia en las Escrituras que podría interpretarse como permiso divino para el divorcio y el nuevo matrimonio. Muchos intérpretes entienden esta cláusula de excepción como refiriéndose a la infidelidad conyugal durante el período de esponsales. En la costumbre judía de la época de Jesús, un hombre y una mujer se consideraban casados desde el momento del compromiso o esponsales, incluso antes de la celebración formal del matrimonio. Esto significa que cualquier inmoralidad cometida durante este período de compromiso podría ser vista como motivo válido para el divorcio según este punto de vista. La interpretación se basa en la idea de que la infidelidad durante los esponsales constituye una violación grave del compromiso matrimonial y, por lo tanto, justificaría la ruptura del matrimonio. Esta perspectiva refleja la sensibilidad y la interpretación de las normas morales y legales en la época de Jesús, destacando la importancia de la fidelidad y el compromiso dentro del contexto del matrimonio. La palabra griega traducida como infidelidad conyugal puede significar cualquier forma de inmoralidad sexual, incluyendo fornicación, prostitución, adulterio, entre otros. Jesús parece indicar que el divorcio es permisible en caso de que se cometa alguna forma de inmoralidad sexual. Las relaciones sexuales dentro del matrimonio son vistas como una unión indivisible, como se describe en Génesis 2:24 y reiterado por Jesús en Mateo 19:5 y en Efesios 5:31. Por lo tanto, la ruptura de esta unión a través de relaciones sexuales fuera del matrimonio podría considerarse una razón legítima para el divorcio. Jesús también parece considerar el segundo matrimonio en este contexto. La frase «y se casa con otra», Mateo 19:9, sugiere que el divorcio seguido de un segundo matrimonio está permitido en los casos donde se cumple la cláusula de excepción, cualquiera que sea su interpretación específica. Es importante destacar que, según estas enseñanzas, solo a la parte inocente se le permite volver a casarse después de un divorcio. Aunque no se especifica en el texto, el permitir el segundo matrimonio después de un divorcio se entiende como un acto de misericordia de Dios hacia aquel que ha sido víctima de infidelidad sexual, no hacia aquel que ha cometido el acto. Es crucial entender que, si bien la Biblia reconoce la posibilidad del divorcio en casos específicos de inmoralidad sexual, el concepto de permitir al culpable volver a casarse no se enseña explícitamente en este pasaje. Esto subraya la seriedad del compromiso matrimonial y la importancia de la fidelidad dentro de este vínculo sagrado, según la perspectiva bíblica. Primera de Corintios 7:15 ha sido interpretado por algunos como otra posible excepción que podría permitir el segundo matrimonio, especialmente cuando un cónyuge incrédulo decide divorciarse de un creyente. Sin embargo, es importante observar que el contexto de este versículo no menciona específicamente el segundo matrimonio. Más bien,
se enfoca en la idea de que un creyente no está bajo obligación de mantener un matrimonio si el cónyuge no creyente decide separarse. Otro punto de vista planteado por algunos es que el abuso conyugal o infantil podría considerarse una razón válida para el divorcio, aunque no se mencione explícitamente como tal en la Biblia. Sin embargo, es fundamental recordar que hacer conjeturas sobre la palabra de Dios sin una base clara puede ser riesgoso y debe abordarse con cautela. En cualquier caso, la enseñanza bíblica sobre el matrimonio y el divorcio subraya la importancia de la fidelidad, el perdón y el compromiso mutuo dentro de la relación matrimonial. Cualquier decisión relacionada con el divorcio debe ser tomada con seriedad y considerando los principios bíblicos de amor, gracia y justicia, buscando siempre la guía y dirección de Dios en cada situación específica. A veces, en medio de debates sobre la cláusula de excepción, perdemos de vista que lo que sea que signifique infidelidad conyugal es un permiso para el divorcio, no una obligación. Aunque el adulterio pueda haber ocurrido, mediante la gracia de Dios una pareja puede aprender a perdonar y comenzar a reconstruir su matrimonio. Como Dios nos ha perdonado abundantemente, también podemos seguir su ejemplo y perdonar incluso el pecado del adulterio. Efesios 4:32. Sin embargo, en muchos casos, un cónyuge puede no arrepentirse y continuar en la inmoralidad sexual, y es aquí donde Mateo 19:9 puede ser aplicado. Muchos sienten la necesidad de volver a casarse rápidamente después de un divorcio, pero la voluntad de Dios puede ser que permanezcan solteros. A veces, Dios llama a una persona a permanecer soltera para poder enfocarse completamente en Él sin dividir su atención. Primera de Corintios 7 del 32 al 35. Aunque el segundo matrimonio después de un divorcio puede ser una opción en algunas circunstancias, no es la única opción, y cada situación debe ser discernida con sabiduría y en oración, buscando siempre la dirección de Dios y su propósito para nuestras vidas. Es doloroso que el índice de divorcio entre los cristianos profesantes sea casi tan alto como el del mundo incrédulo. La Biblia es clara en que Dios aborrece el divorcio, Malaquías 2:16, y enseña que la reconciliación y el perdón deben caracterizar la vida de un creyente, Lucas 11:4, Efesios 4:32. Sin embargo, Dios comprende que el divorcio sucede incluso entre sus hijos. Un creyente divorciado o que se vuelve a casar no debería sentirse menos amado por Dios, incluso si su divorcio o segundo matrimonio no están cubiertos bajo la posible cláusula de excepción mencionada en Mateo 19:9. La gracia de Dios es suficiente para sanar y restaurar aún en medio del dolor y las consecuencias del divorcio. Es un llamado a vivir en arrepentimiento, perdón y búsqueda constante de la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida matrimonial. Aunque los desafíos y las heridas pueden ser profundos, Dios es capaz de traer sanidad y renovación a las relaciones rotas, y su amor incondicional nunca disminuye por las decisiones humanas. Es crucial que los creyentes se acerquen a Dios en humildad y sinceridad, buscando su dirección y fortaleza en tiempos difíciles. A través de la oración, el estudio de la palabra y la comunidad cristiana, podemos encontrar consuelo, sabiduría y la capacidad de perdonar y ser perdonados, confiando en que Dios obra todas las cosas para bien para aquellos que le aman. Romanos 8:28. Dios creó el matrimonio como parte integral de su plan para prosperar su mundo y bendecir a la humanidad. Su diseño fue triple. Primero, para ilustrar la relación entre Cristo y su novia, la Iglesia. Segundo, para satisfacer la necesidad de intimidad entre hombres y mujeres. Y tercero, para poblar la tierra con personas que reflejen su imagen. Sin embargo, debido a la importancia central del matrimonio en la misión redentora de Dios, Satanás ha priorizado su destrucción. Su estrategia consiste en socavar la importancia del matrimonio, minimizar el impacto del divorcio en las familias y seducir a las personas para que adopten estilos de vida alternativos. Debido a su amor por nosotros, Dios ha proporcionado instrucciones claras sobre cómo las parejas casadas pueden experimentar unidad y cumplir su visión para su unión. A través de su espíritu fortalecedor y el Evangelio de gracia, no solo provee los medios necesarios para que los esposos se amen y sirvan mutuamente, sino también el perdón y la sanación cuando los matrimonios enfrentan dificultades o fracasos.
Además, mediante su iglesia, ha provisto una comunidad que puede ofrecer consejo y apoyo para restaurar las relaciones matrimoniales y fortalecerlas. Bases bíblicas para el divorcio. El deseo y el diseño de Dios son que el matrimonio florezca para toda la vida. Pero en un mundo caído, habrá casos en que una persona romperá sus votos y abandonará a su pareja. El Señor aborda estas circunstancias en su palabra, proporcionando dos claras excepciones a su mandato a los creyentes de no divorciarse. La primera causa bíblica para el divorcio es el adulterio. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús reiteró la idea de un hombre y una mujer en una relación personal, decidida y permanente. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Luego, Jesús establece claramente la excepción. Y yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, excepto en caso de fornicación, y se casa con otra mujer, comete adulterio. La segunda causa bíblica para el divorcio es el abandono por parte de un cónyuge incrédulo. El apóstol Pablo afirma, si el incrédulo, pareja, se va, que se vaya. El hermano o la hermana no están bajo servidumbre en tales casos, sino que Dios nos ha llamado a la paz. Si un creyente está casado con un incrédulo y el cónyuge incrédulo quiere terminar la relación, la palabra dejar, chorizo, es un término griego para divorcio. El creyente no está obligado, bajo cautiverio, a preservar el matrimonio. Es importante señalar que la deserción generalmente implica la separación física de un cónyuge al mudarse del hogar conyugal, pero también puede incluir otras formas de deserción del matrimonio, incluido el abuso y la adicción persistentes y sin arrepentimiento. En estos casos, un cónyuge ofendido tiene el derecho bíblico de divorciarse de su marido o esposa. Al mismo tiempo, deben buscar la guía del Espíritu y la sabiduría de los élderes y consejeros cristianos al dar ese paso, cultivando un corazón de perdón y una apertura a la reconciliación relacional en beneficio de su familia y para mantener la puerta abierta a la gracia de Dios. Propósitos en el futuro. Sin embargo, el cónyuge agraviado puede llegar a considerar que el matrimonio está irreparablemente roto y solicitar el divorcio. En este caso, los ancianos de la comunidad apoyarán la decisión del cónyuge agraviado y le ministrarán sin reservas. Si Dios confirma su decisión, la Iglesia hará todo lo que esté a su alcance para apoyarlos a ellos y a su familia. Bases bíblicas para volverse a casar. Si un cristiano que se ha divorciado de su cónyuge por motivos bíblicos está libre para volver a casarse, es una cuestión de escritura. Su estado espiritual no ha cambiado de ninguna manera a los ojos del Señor o de la Iglesia. Jesús da permiso para que alguien se vuelva a casar cuando ha ocurrido adulterio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra mujer, comete adulterio. Aquí, la frase, y se casa con otra, plantea el tema de volverse a casar. Jesús afirma que divorciarse de un cónyuge por motivos de inmoralidad libera al cónyuge ofendido para volver a casarse sin cometer adulterio. Pablo defiende la idea de la permanencia en el matrimonio, ya sea para un creyente o un incrédulo. Sin embargo, da permiso para que un cónyuge creyente se separe si un incrédulo lo abandona. Pablo declara, pero si el incrédulo se va, que se vaya. El hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre, ya no está atado en tales casos, pero Dios nos ha llamado a la paz. Según Pablo, debido a que la deserción rompe los lazos matrimoniales, no se le ordena a un creyente abandonado permanecer en este matrimonio. Una implicación de la ruptura de los lazos matrimoniales es que es posible volver a casarse, pero debemos reconocer que Pablo no aborda específicamente el nuevo matrimonio en este pasaje. En base a los pasajes mencionados, podemos entender que, según Cristo, el volver a casarse después de un divorcio debido a adulterio parece estar permitido explícitamente. Además, según la enseñanza de Pablo, el volver a casarse después de un divorcio causado por el abandono de un cónyuge no creyente también podría ser permitido.
Reconocemos que hay diversas interpretaciones entre las iglesias evangélicas ortodoxas sobre este tema, y por lo tanto, no imponemos ninguna interpretación específica como obligatoria para las conciencias de nuestros miembros. Al mismo tiempo, los élderes exhortan a cualquier miembro considerando volver a casarse, lo cual podría implicar la renuncia a la posibilidad de reconciliarse con su ex cónyuge, a enfrentar este paso con paciencia a través de la oración y el estudio de las Escrituras. Es crucial buscar la sabiduría de Dios y el consejo de pastores y ancianos en este proceso. El Señor puede confirmar una vida de soltería en su servicio, algo que Él recomienda como bueno y capacita a algunas personas para disfrutar, o puede traer paz al decidir volver a casarse. Si un cónyuge agraviado decide, con la consulta y el consentimiento de los ancianos, abrazar la soltería o casarse de acuerdo a la Biblia, la Iglesia y sus ancianos se comprometen a apoyarlo plenamente. Incluso nuestros pastores están dispuestos a oficiar bodas para aquellos que buscan casarse de nuevo después de un divorcio bíblico. Sin embargo, creemos firmemente, según las enseñanzas claras de Jesús, que volver a casarse no está permitido en el caso de un divorcio no bíblico, debido a la continuidad de los lazos matrimoniales ante Dios. Aunque el volver a casarse después de un divorcio no bíblico es considerado pecado, no es una categoría especial de pecado que quede fuera de la gracia misericordiosa de Dios. Aquellos que están en un matrimonio no bíblico no deben empeorar su situación divorciándose de su cónyuge, sino más bien confesar su pecado, arrepentirse sinceramente y demostrar frutos de ese arrepentimiento en sus vidas. Determinar el estado espiritual de una pareja es responsabilidad de los ancianos discernir y determinar en oración el estado espiritual de ambas partes. El apóstol Pablo enseña que el liderazgo de la Iglesia debe evaluar la genuinidad espiritual de quienes dicen ser parte de la comunidad cristiana, pudiendo llegar a remover a aquellos que no evidencian el fruto del Espíritu. Si la condición espiritual de un cónyuge no está clara, los ancianos seguirán un proceso para evaluar su compromiso con Cristo mediante la fidelidad a los principios bíblicos. En casos donde sea necesario, podría considerarse una separación temporal o incluso, en situaciones extremas, una separación permanente para confirmar la sinceridad de la fe de la persona. Es deber de los ancianos asegurarse de que nadie sea víctima de las acciones deliberadamente pecaminosas de alguien que pretenda ser parte de la comunidad cristiana. Nuestro modelo en estas decisiones está en Dios mismo, quien, como se describe en las Escrituras, se separó de Israel debido a su infidelidad, usando la metáfora de un divorcio para ilustrar esta separación. La responsabilidad de la Iglesia con respecto a los divorcios no bíblicos. Dios proporciona instrucciones claras sobre cómo la Iglesia debe responder cuando un esposo o esposa busca un divorcio sin base bíblica. El propósito al seguir estos pasos es proteger la Iglesia de Dios, preservar su nombre y misión, y procurar la restauración del cónyuge desobediente. Por lo tanto, cuando alguien busca un divorcio no bíblico, la Iglesia tiene dos responsabilidades fundamentales según las Escrituras. Debemos proteger la vida espiritual de la Iglesia. El apóstol Pablo afirma que los líderes espirituales de la Iglesia deben confrontar este comportamiento para que su presencia en el cuerpo no infecte ni afecte a la Iglesia. Debemos esforzarnos por restaurar al miembro errado. Jesús nos dice en Mateo 18 que el pastor que tiene 100 ovejas irá a buscar a la que se ha descarriado. Nuestra compasión nos mueve a perseguir y restaurar a la parte infractora. El remedio para un divorcio no bíblico es el mismo que para cualquier otro pecado: que ambas partes demuestren tristeza según Dios, se arrepientan de su pecado, lo confiesen y una vez más crean en el Evangelio. Una manifestación de tristeza y arrepentimiento según Dios es un corazón de contrición y un deseo de reparar el daño causado por el divorcio. Toda persona que se arrepienta del pecado de un divorcio no bíblico será restaurada a la vida plena de la Iglesia, en celebración de la maravillosa gracia de Dios. Consideración espiritual resultante de divorcios no bíblicos. La persecución del compañero ofendido. Para el creyente que se ha divorciado de su cónyuge sin fundamento bíblico, una señal de verdadero arrepentimiento será el deseo de restablecer la relación con la persona que se ha divorciado. Esta búsqueda debe buscar restablecer una relación espiritualmente saludable. Si el excónyuge no se ha vuelto a casar y responde, esta búsqueda debe involucrar consejería marital para determinar si Dios restaurará el matrimonio.
Nuevo matrimonio de un cónyuge ofensor. La libertad bíblica de volver a casarse se basa en varios factores, incluido el arrepentimiento demostrado del individuo, el estado civil de su cónyuge y sus motivos de divorcio. Los ancianos trabajarán con cualquiera que esté pensando en volver a casarse para ayudarles a determinar de antemano su libertad para volver a casarse. Las cuestiones relacionadas con el divorcio y el nuevo matrimonio suelen ser sumamente complejas. Para abordarlas, la palabra de Dios ofrece directrices espirituales que buscan nuestro bienestar en el caos de un mundo marcado por el pecado. Como iglesia, debemos guiar a cada individuo para que busque el plan de Dios para sus vidas y se convierta en un instrumento de su gracia, reflejando su perdón. Nuestra postura sobre estos temas no busca juzgar las acciones pasadas de ningún miembro, ni generar sentimientos de vergüenza por decisiones tomadas sin comprender plenamente los mandamientos de Dios sobre el matrimonio. Nuestra oración es que todos nuestros hermanos y hermanas que hayan experimentado el divorcio y vuelto a casarse puedan abrazar con confianza estas verdades bíblicas, ya sea porque crean que su situación anterior fue bíblicamente legítima o porque ahora reconocen que no lo fue y se arrepienten sinceramente al mirar hacia atrás. Jehová espera que los esposos honren los votos que hicieron en el día de su boda. Cuando estableció la primera pareja, declaró: «El hombre se unirá a su esposa y serán una sola carne». Génesis 2:24. Siglos más tarde, Jesucristo reafirmó estas palabras diciendo: «Por eso, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». Mateo 19 del 3 al 6. Para ambos, Jehová y Jesús, el matrimonio es una unión destinada a durar toda la vida, que solo termina con la muerte de uno de los cónyuges. Primera de Corintios 7:39. Debido a que el matrimonio es una institución sagrada, no deberíamos tomar a la ligera la idea de disolverla. De hecho, Jehová tiene un profundo desagrado por los divorcios que ocurren sin base bíblica. Malaquías 2 del 15 al 16. Según la Biblia, ¿cuál es un motivo válido para el divorcio? Jehová ha dejado claro que aborrece la inmoralidad sexual. Génesis 39:9. Segunda de Samuel 11, del 26 al 27. Salmo 51:4. Esta aversión es tal que permite el divorcio en caso de fornicación. Se explica en detalle en el capítulo 9. De hecho, es al cónyuge inocente a quien Dios le otorga el derecho de decidir si permanece casado o se divorcia. Mateo 19:9. Por lo tanto, si decide disolver el matrimonio por este motivo, no estará actuando en contra de la voluntad de Jehová. Sin embargo, ningún miembro de la congregación debe alentar a tomar este paso. En ciertas circunstancias, el cónyuge inocente podría optar por mantener la unión, especialmente si ve un arrepentimiento sincero. En última instancia, es él quien tiene el derecho bíblico de divorciarse y debe asumir las consecuencias de su decisión. Gálatas 6:5. Por otro lado, hay situaciones extremas en las que un cristiano decide separarse e incluso divorciarse, aunque su pareja no haya cometido fornicación. Cuando esto sucede, la Biblia enseña que quien decide irse debe permanecer sin casarse o, si es posible, reconciliarse. Primera de Corintios 7:11. En esos casos, el cristiano no está libre para iniciar una nueva relación con la intención de casarse nuevamente. Mateo 5:32. Ahora, exploremos varias situaciones excepcionales que han llevado a algunos a tomar la decisión de separarse. Negativa a mantener a la familia. Algunos esposos no cumplen con la responsabilidad de proveer para las necesidades básicas de su familia, no por incapacidad, sino por falta de voluntad, lo que resulta en graves privaciones para sus seres queridos. ¿Qué enseña la Biblia sobre esta situación? Si alguno no provee para los miembros de su casa, ha repudiado la fe y es peor que una persona sin fe. Primera de Timoteo 5:8. Si un esposo persiste en esta actitud y se niega a cambiar, la esposa podría tener que considerar la separación legal como medida necesaria para proteger el bienestar de sus hijos y el suyo propio. Cuando se enfrenta a acusaciones de este tipo de negligencia contra un cristiano, los ancianos de la congregación llevarán a cabo una investigación detallada, ya que esta situación podría ser motivo de expulsión. Maltrato físico grave. Algunas personas llegan a ser tan agresivas que ponen en riesgo la salud o incluso la vida de su pareja. Cuando el cónyuge abusador es cristiano,
los ancianos deben abordar el caso con seriedad, ya que los arrebatos de ira y la conducta violenta son razones de expulsión según la Biblia. Gálatas 5 del 19 al 21. Peligros graves para la vida espiritual. Algunos cónyuges intentan activamente impedir que su pareja sirva a Jehová, o incluso la presionan para que viole mandatos bíblicos. En tales situaciones, el cónyuge cristiano debe discernir si la única forma de obedecer a Dios más bien que a los hombres es buscando la separación. Hechos 5, 29. Es importante señalar que en situaciones tan extremas como las mencionadas anteriormente, no se debe animar al cónyuge inocente ni a separarse ni a permanecer con su pareja. Aunque los ancianos y otros hermanos maduros pueden ofrecer apoyo y consejos basados en la Biblia, deben reconocer que solo Jehová conoce completamente la situación entre el marido y la mujer. Si una persona cristiana exagerara la gravedad de sus problemas matrimoniales para justificar la separación, no estaría honrando ni al matrimonio ni a Dios mismo. Además, Jehová conoce si alguien está empleando tácticas astutas, sin importar cuán bien elaboradas estén. Como dice la Escritura, todas las cosas están desnudas y abiertamente expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Ahora bien, si hay una situación extremadamente peligrosa y como último recurso, el cristiano decide separarse, nadie debería juzgarlo. En última instancia, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Romanos 14 del 10 al 12. En conclusión, al abordar las complejidades del divorcio y el nuevo matrimonio desde una perspectiva bíblica, es esencial recordar la santidad y la seriedad del matrimonio como una unión instituida por Dios. Las Escrituras nos enseñan que el matrimonio es un compromiso de por vida, y cualquier decisión de disolverlo debe ser tomada con sumo cuidado y oración. Jehová y Jesús enfatizan la importancia de honrar los votos matrimoniales y buscar soluciones dentro del marco bíblico, valorando siempre el bienestar espiritual y emocional de todos los involucrados. Sin embargo, la realidad de la vida en un mundo caído implica que hay situaciones extremas en las que la separación o el divorcio se convierte en una medida necesaria. Ya sea por maltrato físico, negligencia grave o peligros para la vida espiritual, las Escrituras proveen orientación y consuelo a los cristianos que enfrentan tales desafíos. Es fundamental que la comunidad de fe brinde apoyo y consejo sin juzgar, reconociendo que solo Jehová conoce plenamente las circunstancias y los corazones de cada individuo. La moraleja es clara. En todas las decisiones debemos buscar la sabiduría y la dirección de Dios, recordando que nuestra meta es reflejar su gracia y amor en nuestras acciones. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros dará cuenta ante Dios de nuestras decisiones y acciones. Por lo tanto, al enfrentar estos difíciles dilemas, mantengamos la fe y la integridad, confiando en que Jehová nos guiará a través de su palabra y su espíritu. Te invito a orar junto a mí. Amado Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes, buscando tu sabiduría y guía en nuestras vidas matrimoniales. Te damos gracias por la institución sagrada del matrimonio, un regalo que refleja tu amor y compromiso con nosotros. Ayúdanos a honrar nuestros votos y a fortalecer nuestras relaciones con amor, paciencia y perdón, siempre siguiendo tus enseñanzas y el ejemplo de Cristo. Te pedimos que derrames tu gracia sobre cada matrimonio aquí presente y que nos des la fortaleza para enfrentar cualquier desafío con fe y confianza en ti. Señor, también queremos levantar en oración a aquellos que están pasando por situaciones difíciles y extremas en sus matrimonios. Tú conoces cada corazón y cada circunstancia mejor que nadie. Te pedimos que les brindes consuelo, protección y sabiduría. Ayuda a aquellos que están considerando la separación o el divorcio a tomar decisiones que estén alineadas con tu voluntad, buscando siempre tu dirección y consejo. Que sientan tu presencia cercana y que puedan encontrar en ti la paz y el refugio que necesitan en estos momentos tan difíciles. Finalmente, Padre, te pedimos que nuestra comunidad de fe sea un reflejo de tu amor y misericordia, que podamos apoyar y levantar a nuestros hermanos y hermanas en sus tiempos de necesidad, sin juzgar, pero con corazones compasivos y abiertos. Enséñanos a caminar juntos en unidad, llevando los unos las cargas de los otros,
y recordando siempre que todos daremos cuenta ante ti de nuestras acciones. Gracias por ser un Dios de amor, justicia y perdón. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cómo han encontrado paz y guía en la oración y el estudio de las Escrituras cuando han enfrentado desafíos en su matrimonio? Compartir nuestras experiencias y estrategias puede ser una fuente de apoyo y crecimiento personal. Anímate a compartir tus pensamientos. Si este contenido te ha sido de valor, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no puedas perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima y que la luz ilumine tu camino.